Iván Cepeda es otro de los candidatos a la presidencia de la República en Colombia. Todos hemos sido víctimas de la violencia en Colombia directa o indirectamente y durante décadas. Pero Iván Cepeda pertenece a la familia y al grupo de personas a quienes se les ha dirigido un conjunto de acciones desde muchos frentes y durante décadas para exterminarlos. Una cosa es que usted y yo hayamos padecido algo de la violencia o nuestras familias en el campo. Pero se imagina que usted perteneciera, que su padre fue asesinado como parte de una política, no escrita, por supuesto, en el Congreso de la República, eso es obvio, una política en la mente del fanatismo, una política en la mente para exterminar a unas personas. Así fue asesinado el papá de Iván Cepeda. Además que usted perteneciera a un grupo de personas que han estudiado, se han preparado, trabajan y por sensibilidad intelectual creen en unas ideas de justicia social que han tenido infinidad de variaciones desde hace más de 150 años y que por tener esas ideas sea víctima de un exterminio, de una política en la mente de exterminio. Es distinto a haber sido víctima de la violencia en Colombia. Pero además, por si la situación no fuera aún más dramática, uno de los candidatos, Abelardo de la Espriella, ha prometido continuar esa política mental de exterminio. Él no la va a llevar al Congreso para que el Congreso le apruebe una política de exterminio de la izquierda, como él dice, erradicar esa plaga. Tampoco va a va a llevar una ley para que le autorice a destripar a la izquierda, por supuesto que no. Lo va a seguir haciendo como se ha hecho durante décadas, uno a uno, a veces en grupo. Entonces uno de los candidatos le ha dicho al candidato Iván Cepeda que él o alguno de su grupo será el siguiente, en riguroso orden, por supuesto. La otra de las candidatas, fíjese lo dramático, su abuelo cuando fue presidente de la República en los años 60, Guillermo León Valencia, cometió el error terrible de confundir una decisión fatal para Colombia, de confundir una protesta social, el nacimiento de una insurgencia producto de la desigualdad que ya se vivía en esos años en Colombia y que venía arrastrándose desde los años del siglo XIX y que venía de un episodio agudo con el asesinato de Gaitán poco menos de 2 décadas de antes, cometió el error de calificar el nacimiento de esos movimientos insurgentes como de orden público, es decir, como si un grupo de bandoleros, y así les llamaban, o bandidos, dice ella, la candidata Paloma Valencia, no ha pasado la historia en su mente, no ha pasado la historia,
un grupo de bandoleros se hubiera robado unas vacas en el campo. Así entendió el presidente Valencia el nacimiento de la insurgencia en Colombia. No amerita que argumentemos sobre quién tiene la razón. Mire lo que ha pasado. Desde los años 60, aparentando que no hay un conflicto, en la década, en el siglo XIX, se sentían orgullosos, liberales y conservadores, de hacer parte de guerras civiles. Ahora, para aparentar la solidez de una democracia, de una nación civilizada, dicen que es orden público. Para que se dé una idea así rápida, desde que el presidente Valencia cometió ese error hasta el día de hoy, mire, así rápidamente, pasó la guerra de Vietnam, pasó la guerra terrible de Yugoslavia, esa disolución de ese país después de la caída del muro de Berlín. Cayó el muro de Berlín, acabó la Guerra Fría que parecía eterna. La guerra de Irak, la guerra de Afganistán, va a terminar la guerra de Irán en algún momento y seguirá Colombia creyéndole a la herencia, al mensaje del abuelo de la actual candidata Paloma Valencia, que esto es un problema de orden público. Lo dramático, como le digo, es que el mismo padre de Iván Cepeda se lanzó a la política por un movimiento que precisamente rechazaba o salía de la lucha armada con el ánimo de participar en política, que es lo que siempre se decía. Les decían a los grupos armados continuamente, dejen las armas y participen en política, que esta democracia fecunda, hermosa, próspera, esta democracia abierta, cuando ya sabemos que el Partido Comunista había estado prohibido, los liberales habían sido prácticamente eliminados también de la política, pero no, esta democracia abierta, generosa, receptiva, muy buena para hospedar a todas las ideas, los recibirá. Vino el exterminio de la UP, pero para aparentar también, los que no apretaron el gatillo, pero saben qué sucedió, prefieren decir que ese exterminio de la UP es como una especie de fantasía. ¿Qué clase de capitalismo cree usted que puede surgir en un país que desde hace más de 60 años cometió ese terror, ese terrible error de confundir un acto de insurgencia, de protesta social, con un acto de vandalismo o de robo de un ganado? ¿Qué capitalismo puede surgir? ¿Qué clase de democracia puede haber si un presidente se equivoca al no interpretar al pueblo, al campesino? Pues el capitalismo de unos pocos, los que han gobernado, por supuesto, de quienes siguieron en ese error y creyeron que la protesta era, pues había que bombardearla, había que eliminarla, había que combatirla, había que exterminarla, había que erradicarla y luego, pues por supuesto, llegaron a los extremos de los falsos positivos. Esa es la democracia que creó la clase dirigente, que pongámosle esa fecha por la casualidad que da que una candidata como Paloma Valencia, su abuelo, haya sido el que haya cometido ese error de juicio. No es de inteligencia, no es de nada asociado a su capacidad mental, es un error de juicio. Y seguramente o él lo decidió o alguien se lo mencionó, se lo sugirió. ¿Qué clase de capitalismo democrático puede haber de una nación cuyo conflicto comenzó antes de la guerra de Vietnam, en la que intervino Estados Unidos, y todavía continúa? ¿Qué clase de institucionalidad
palabra que le encanta a quienes creen que porque ellos viven en una nación, viven bien, en el sentido de a gusto, satisfechos, trabajando, prosperando, creen que esa democracia y esas instituciones son útiles. ¿Para qué han servido esas instituciones? Hace unos meses decía que esas instituciones nos tienen hasta acá, nos tienen hartos de sus instituciones. Construya una democracia con las instituciones como han evolucionado en los pasados 60 años. ¿Es eso un capitalismo próspero para todos? El capitalismo mezclado con ideas de socialismo, muy luchadas, por supuesto, porque el capitalismo es anterior, la acumulación es bastante más histórica. En cambio, el socialismo son luchas de civilizaciones. Ambas han convivido en muchas partes, porque la iniciativa particular, privada, es también innata y hay que defenderla. Es innovadora. Pero ¿cómo se va a defender a quienes solamente buscan pagar a congresistas para que les hagan leyes y acumular más? ¿Es esa la democracia que defiende la nieta? ¿O ese es el capitalismo que defiende la nieta del expresidente Valencia? ¿O cuál es el capitalismo que propone defender a Abelardo del Espriella? No quiero ni siquiera pensar en que lo que dicen de él tenga algo de veracidad. Me resisto a creer que el capitalismo que él defiende sea lo que uno puede concluir con base en lo que se dice de él. Entonces la candidatura de Iván Cepeda es prácticamente la de un hombre que ha sobrevivido, la de un hombre que ha luchado nada menos que por las víctimas de esos errores de décadas. Pretender, buscar, luchar por continuar lo conquistado, lo alcanzado por el primer gobierno progresista en Colombia es muy loable. No cualquier persona estaría en disposición, después de, como le digo, hacer parte de quienes han querido exterminar, no solamente atacar, exterminar, que desee, quiera avanzar en un país tan necesitado, tan hambriento de una paz, así sea de este tamañito, para poder sembrar algún día una semilla de algo que ha sido desconocido y que los candidatos, el resto de los candidatos, parecería no conocer en esa dimensión. Continuaremos analizando esta campaña de un hombre tan valiente. Hasta la próxima.